Vamos a seguir con unas palabras de Jesús que ya terminó el discurso del capítulo 12, ahora nos cuenta otra ocasión, pero Lucas, que Lucas está entretejiendo una sola historia, y Lucas es muy bueno sabiendo dónde colocar cada historia y cada momento. Jesús va a seguir con el tema que venimos hablando desde el final del capítulo 11, aunque ahora estamos comenzando el capítulo 13. Así que los que tengan sus Biblias, les invito a ir al capítulo 13, y los que no la tengan, les invito a que la traigan el domingo que viene. Hoy vamos a hablar de cuál es la verdadera tragedia. ¿Alguno recuerda esta foto? ¿Alguno le suena haber visto esta foto recientemente? Sí, Miami, ¿no? En Miami, el edificio de Miami. El edificio de Surfside, no sé qué, en Miami. Y esto fue súper reciente. Esto sucedió el 24 de junio, o sea que estamos hablando hace un mes y una semana, que la mitad de este edificio, de 12 pisos, de un momento al otro, se desplomó. De un momento a otro se vino abajo. Un edificio de 12 pisos frente al mar con unos 55 apartamentos. Los 55 apartamentos son todos los que fueron derrumbados. Y esto resultó en 98 muertos y 11 personas heridas. Imagínate, estás en tu casa, completamente tranquilo, estás disfrutando. Sabemos de algunos uruguayos que estaban ahí, muchos latinos, por ser en Miami era bastante, muchos argentinos, varios uruguayos que había por ahí. Imagínate, estás acostándote, sucedió a la 1:30 de la mañana, así que quizás muchos estaban yendo a acostar, otros quizá estaban terminando de cenar, como buenos latinos, comiendo bien tarde, otros quizás estaban mirando una película. Estaba cada cual en la suya. Y yo me pregunto, con lo repentino que fue esto, ¿cuántos de ellos siquiera llegaron a imaginarse, o cuántos de ellos llegaron a ser conscientes de lo que estaba pasando antes de perder sus vidas? ¿O se habrá sentido como un instante en el cual ni siquiera llegaron a absorber la situación de lo que estaba pasando? Algunos quizá murieron en su sueño. Otros habrán tenido unos segundos de extremo terror. Y todo, absolutamente todo, terminó. Imagínate que tuviéramos a Jesús con nosotros así, presente, encarnado acá en la tierra, caminando con nosotros. Y alguien viniera y le dice a Jesús, hay unas noticias terribles. Resulta que en un lugar la gente estaba comiendo, bebiendo, durmiendo, disfrutando. Y toda su casa, el lugar que se supone que tiene que ser el lugar seguro para nosotros, se les vino encima y no tuvieron escapatoria. Me pregunto qué contestaría Jesús. Me pregunto cuáles serían sus palabras. Y me temo que quizá a algunos no nos guste la respuesta de Jesús. Quizá a algunos nos parezca, no es que Jesús, veíamos el viernes con los hombres, no es que Jesús tenía compasión de la gente, no es que Jesús sufría con la gente, no es que Jesús sentía misericordia por las personas. Sin embargo, en el comienzo del capítulo 13, Jesús responde frente a una noticia similar con una respuesta muy dura. Así que los invito a que veamos hoy cuál es la verdadera tragedia. ¿Cuál es la verdadera tragedia que puede suceder? Lucas capítulo 13, versículo 1 dice: en ese mismo tiempo, o sea, está hablando un tiempito después de todo el discurso que sucedió en el capítulo 12,
En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Bueno, perdón, después volvemos. Ya me quise poner a... Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos padeceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto a ella y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué utilizar también la tierra? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces, tanto estas historias y la respuesta de Jesús, como la parábola que nos cuenta después, que de nuevo a principio parecería no tener demasiado que ver, pero nos cuentan de cuál es la verdadera tragedia. Y imagínate esta situación, que vinieron con esta noticia a Jesús, con una noticia también de mucha desesperación. Imagínate, los judíos vivían bajo la opresión de los romanos y esta gente diciendo: bueno, lo vemos muy tranquilo a nuestro Mesías, creemos que Él tiene poder para ser el liberador del pueblo, pero lo vemos un poco pasivo en su actitud con los romanos. Parece que solamente le gusta pegarle a los fariseos y andar haciendo sanidades por ahí, pero ¿cuándo va a empezar a hacer algo al respecto? Tenemos una noticia que quizá toque una fibra profundo de su ser y quizá lo mueva a evaluar realmente cuándo es el tiempo del propósito con el que Él dice que vino, para ser el Mesías. Y le traen esta noticia de que hubo una masacre, un asesinato en el templo. Porque le dice, había este grupo de galileos que vinieron a ofrecer sacrificio, y si estaban ofreciendo sacrificio en ese tiempo, sabemos que viajaron de Galilea hasta el templo, y usa esa frase tan poética que dice: vino Pilato y mezcló su sangre con la de sus sacrificios. Y no es solamente para dar vueltas y para no decirlo, solamente vino y los mató despiadadamente. Es también una forma de sumarle gravedad. De por sí es tremendamente grave que haya venido Pilato y los haya asesinado, pero el lugar y la forma, recordemos que no era cualquier lugar. De la misma, imagínense si a nosotros a veces nos impacta ver noticias, ¿no? de cuando en lugares, países perseguidos, entran personas a una iglesia durante una reunión y ahí masacran a varias personas. Hace muy poquito vi algo real, no sé si se los conté un domingo, ahora con la pandemia, que casi todos los servicios se estaban transmitiendo en vivo, quedó la filmación de una iglesia en Haití donde entró un grupo armado y secuestraron al pastor y a varios más. Y quedó ahí, fue transmitido en vivo y está el video todavía ahí dando vueltas. Entonces, a nosotros esa noticia hasta nos impacta un poco más, porque decimos: qué impresionante que hasta el lugar de adoración no es un lugar seguro. Y además para ellos era el lugar de adoración, pero era el lugar de encuentro con Dios, el lugar donde ellos venían a ofrecer sacrificios. Y que era uno de los pocos lugares donde había como un respeto de los romanos para decir: bueno, dejemos este lugar tranquilo para que el pueblo de Israel esté tranquilo. Y algo pasó que Pilato no pudo esperar y irrumpió con sus soldados en el templo y los masacró. Al punto que sus cuerpos degollados, sus cuerpos penetrados por las espadas, chorreaban sangre hasta mezclarse con la sangre que caía de los sacrificios.
y esa imagen que uno diría podría encender la ira, el enojo en cualquiera. Probablemente, si vemos un pasaje más, puede que esté haciendo referencia, algunos piensan, a... por ahí va, antes en el pasaje, ahí va, ese. En Hechos 5:37 nos cuenta, también puede ser que tenga sentido porque es el mismo Lucas el que está contando, entonces seguramente Lucas tiene sentido que él esté hablando del mismo tipo de información. En Hechos capítulo 5 dice, después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea, o sea, un galileo, que logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Está contando a alguien que causó una revuelta, empezó a juntar gente para rebelarse en contra de los romanos, y dice eso pasó hace muchos años atrás, cerca de la época del censo, cuando nació Jesús. Dice, y ese grupo fue creciendo, y hace poco lo mataron a él y a todos sus seguidores. Quizá Lucas se está refiriendo al mismo incidente, pero no lo sabemos. Volvemos ahí atrás al de Lucas. Entonces, parece increíble la forma en la que Jesús responde. Pero ¿por qué Jesús impacta de esta manera o Jesús va tan contra la corriente de cualquier forma lógica en la que uno contestaría frente a una tragedia? Y pensá quizá en tus tragedias personales, cosas que vos hayas pasado. Pensá quizá en gente que vos conocés. Sé que a algunos hasta le ha tocado quizás hasta familiares que hayan fallecido por la pandemia. Después Jesús, sin que le contara nada, dice, bueno, le doy hasta otro ejemplo. Dice, ¿se acuerdan esa torre, la torre de Siloé? Seguramente una torre en la muralla de la ciudad, cerca de la fuente ahí de Siloé, que también hay otra historia que nos cuenta sobre eso. Dice, esa torre se derrumbó y 18 personas murieron aplastadas por esa torre. Y Jesús primero lo que hace es atacar se le llama la teología de la retribución, que implica de que la gente a la cual cosas terribles le suceden es porque algo malo habrá hecho. Y por eso en ambos casos Jesús repite textualmente, le dice, ¿piensan que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿O piensan que a quienes esa torre mató, piensan que eran más culpables que todos los hombres que estaban en Jerusalén en ese momento? ¿Piensan que eso era un castigo directo de Dios? Y Jesús le dice rotundamente, no. Yo les digo, no. En el griego y en el original ni siquiera está el yo les digo. La primera palabra en la frase de Jesús es un rotundo no. No fue por eso, no fue consecuencia, eso no fue un castigo divino. Y lo impresionante es que Jesús no va a decir, bueno, no, eso son cosas que pasan, y bueno, vamos arriba, hay que estar, vamos a estar ahí viendo a ver cómo podemos apoyar a la familia. Jesús enseguida quiere direccionar nuestra vista, nuestra atención, y la tuya y la mía en esta mañana, a cuál es la verdadera tragedia. Y no me malinterpreten, no es que a Jesús esto no le importaba, no es que a Jesús le daba igual que la gente muera y que la gente sufra. Vemos constantemente a Jesús avanzando, acercándose a personas por las cuales su corazón se quiebra y hace algo al respecto en su vida en ese momento. Pero Jesús, de lo que habla en este momento, dice, yo les voy a hablar de cuál es la verdadera tragedia. Y es una tragedia tan grande, tan desesperante, que cualquier cosa que vos hayas visto, cualquier sufrimiento que vos hayas presenciado, cualquier cosa que vos hayas escuchado en tu vida recientemente, en las noticias, cualquier tragedia familiar que vos hayas atravesado, puede ser espantoso, pero no se compara en absoluto con la verdadera tragedia. Y en ambos casos dice, pero si no se arrepienten, todos padecerán igualmente. Si no se arrepienten, todos van a padecer de la misma manera.
Y esto es algo que de nuevo que nos tiene que sacudir, y también a la gente lo dejó un poco descolocado, porque decía, pero Jesús, no fue terrible lo que pasó, ¿y a qué te referís? ¿Cómo es que vamos a padecer? Nos acabas de decir que esa gente no padeció por ser pecadores, y ahora nos está diciendo que nos arrepintamos. Y exactamente, Jesús dice, por trágico que sea, padecer, sufrir, perder a alguien por un accidente, por la maldad humana. ¿Sabes cuál es la verdadera tragedia? Es sufrir al extremo, para siempre, por tu propio pecado, por algo por lo cual vos te podías haber arrepentido, por algo que se podría haber evitado, pero que sin embargo vos seguiste al firme, caminando a un ritmo sin cesar hacia las puertas del infierno. Y esto a Jesús le importa, y Jesús sabe, y por eso Jesús vino, porque Él sabe que esta es la verdadera tragedia que puede suceder en tu vida, en mi vida y en la vida de quienes nos rodean. Es extremadamente importante que nosotros recuperemos como hijos de Dios y principalmente si no somos hijos de Dios, recuperemos esta visión de lo terrible que nos espera si nosotros no nos arrepentimos delante de Dios. Hace unos domingos atrás, porque justamente Jesús viene con este tema de diferentes maneras, con diferentes enseñanzas, de diferentes ángulos, con distintas parábolas, viene insistiendo en la necesidad inminente de arrepentirnos y arreglar nuestras cuentas con Dios. Y hace un tiempo yo le decía, el tema del infierno, del castigo por nuestros pecados es algo que no se habla en las iglesias, cada vez se habla menos. ¿Y por qué? Porque incluso he escuchado hasta recientemente gente que hasta dice, ay no, qué horrible. Hablamos con gurises de la iglesia y le preguntamos sobre su tiempo devocional y si leían la Biblia y si oraban. Y los vimos como con culpa porque no oraban. Ay, qué horrible que sientan culpa. No, nosotros le dijimos que tranquilos, que ellos vean y si lo sienten y si lo que sea. Y estamos en un tiempo, en una sociedad posmoderna donde lo que importa es que la gente se sienta bien y su comodidad y el hecho de que todos nos sintamos a gusto y el hecho de que todo el mundo nos pase la mano por la espalda y que todo el mundo nos diga, no, mira, todo va a estar bien, vos tranquilo, creen vos mismo, va a estar todo bien. Ese es el valor absoluto que está por sobre todas las cosas. Y esa es la manera garantizada en la que esta sociedad, este mundo va a terminar en el infierno. Y no estamos acostumbrados a hablar de esto. Y hermanos, esto hasta me trae convicción a mí porque cuando me ponía a preparar esto hace unos días y desde el lunes comencé a leer este pasaje y pensarlo y meditarlo, había algo dentro mío que me decía, che, qué macana que no lo embolsé el domingo pasado, que ya andábamos con un tema así medio pumpa abajo, a ver si de una vez salimos de estos pasajes en los que Jesús está todo pumpa abajo y pumpa abajo. Dices, Jesús, desde la mitad del capítulo 11 venís con todas pálidas. ¿Cuándo nos vas a hablar del amor y de la compasión? ¿Y cuándo vas a sanar a alguien? ¿Cuándo nos vas a recordar que nos amás? Pero lo que pasa es que Jesús sabe que esta es la verdadera y la más grave tragedia de todas, y es gracias a Él y gracias a su amor, es la única tragedia que es 100% evitable. Si vos y yo llegamos a contemplar cara a cara lo que nos aguarda si nosotros no nos llegamos a arrepentir. Jesús, no sé si hay dos cosas después, ahí va, Lucas 12. Vieron que yo les decía que Jesús viene con este tema. Y si más o menos se acuerdan de los domingos anteriores, seguramente ustedes se van acordando, Jesús arrancó el capítulo 12 diciendo esto. Dice, queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso no pueden hacerles nada más. Les diré a quién tienen que temer. Teme a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, a Él es a quien deben temer. Y nos cuesta y nos incomoda y no nos gusta.
y decimos, che, y no hay otra forma de hablarle a la gente y de hablarle de los beneficios de Dios y de hablarle de que venga, de que sus problemas van a ser solucionados y que Dios quiere que tenga una vida mejor. Y por supuesto, si evalúan la forma en la que venimos hablando de la palabra de Dios en el último año y medio, saben de que por supuesto que el énfasis de Jesús es la vida abundante. Pero no hay vida abundante en una eternidad en el infierno y es lo primero de lo que Él quiere que vos y yo escapemos. Por eso Jesús es la persona que más habla del castigo divino. Jesús es quien más a lo largo de todas las Escrituras más habló una y otra y otra y otra vez. Viene juicio sobre ustedes si no se arrepienten. Toda esta palabra que dice perecer. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Esta es la misma palabra que usa más adelante en Lucas 15 cuando habla de la oveja perdida. Es la palabra también se traduce como alguien que se pierde, alguien que está lejos, alguien que es destruido, alguien que ya no tiene posibilidades de volver. Y cuando dice todos ustedes se perderán igualmente. Es absolutamente todos. Jesús nos recuerda una y otra vez que todos nosotros, todos, somos infinitamente pecadores. Y vos me decís, bueno, pero no es que la Biblia enseña de que hay distintos pecados y hay pecados más graves y esto, aquello, el otro. Claro, hay pecados más graves. Pero la comparación de los pecados más graves, de las diferencias en la gravedad de los pecados, si bien hay pecados que son más graves que otros, podría ser la distancia, un pecado, la distancia de, no sé, de acá a este banco, de acá al último banco, y entender que la santidad que nosotros tenemos que presentar delante de Dios es completamente infinita, que sería de acá una distancia sin fin. Dios es un Dios santo, es un Dios justo. Y es necesario que sea Dios quien ejerce su juicio en su debido tiempo para terminar con toda maldad. Si Él no terminara con toda maldad, si Él no pusiera un freno al pecado, a la maldad, a la perversidad de las personas, el mundo en el que vivimos, imagínense, la maldad sería exponencialmente mayor. Hace poco estábamos hablando con unos amigos que me estaban haciendo algunas preguntas sobre Génesis 1, sobre Génesis 2, sobre Génesis 3 con el pecado. Y veíamos y estábamos leyendo ahí y hablamos de cómo nos muestra, incluso en el texto queda bastante evidente, de que el hecho de que Dios quita al hombre y a la mujer del huerto del Edén es un acto de misericordia. Ese no fue un juicio. ¿Por qué? Porque dice específicamente, saquémoslo de acá, no sea que sigan comiendo del árbol de la vida y no mueran más. Y uno dice, no, pero no sería lindo no morir más y que no haya enfermedades y lo que sea. Hermanos, la muerte física es un acto de misericordia de Dios en un mundo que está gobernado por el pecado. Si nosotros desde el comienzo de la historia de la humanidad, todos los que han pecado siguieran viviendo sin posibilidad de terminar su vida terrenal, imagínense que no tuviéramos una forma de deshacernos de personas como Hitler, de deshacernos de los violadores de niños, de los pederastas, de los homicidas, de los femicidas, si no tuviéramos forma de ponerle un fin a esas cosas. Imagínense, absolutamente toda la población, ya no habría quien controlara las cárceles, porque absolutamente todos tendríamos que estar ahí. Absolutamente todos. La justicia de Dios es un acto de misericordia para ponerle un fin a la maldad. Y Jesús nos dice, todos somos merecedores de eso. Vos y yo somos merecedores. No hay justicia, no hay bondad en nosotros que nos pueda librar del infierno. Ese castigo terrible y eterno. Pero después dice, igualmente perecerán. Y cuando dice igualmente,
Tenemos que preguntarnos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Jesús pone esa forma de... No dice todos perecerán, dice todos igualmente perecerán. ¿Y por qué diría eso? Incluso cuando da dos ejemplos. No está diciendo que si no te arrepentís va a venir Pilato y te va a matar en el templo. No está diciendo que se te va a caer una torre encima. Jesús está hablando del tipo de juicio, el tipo de castigo, que es repentino, que sin duda va a venir cuando menos nos lo esperamos. Por eso Jesús nos dice, arrepentite ahora, si no se arrepienten. Ahora, este es el tiempo de salvación, este es el tiempo de volverse a Dios, este es el tiempo de dejarse de pavadas y decir en algún momento voy a ponerme a cuentas con Dios. Uno escucha las estupideces que dice la gente sin ningún tipo de fundamento ni lógico, porque nunca agarraron una Biblia en sus vidas, cuando dice, no, cuando la gente se pone en esta situación hipotética, ¿qué va a pasar cuando te presentes delante de Dios? Y la gente dice, no, bueno, yo le voy a decir, porque yo le voy a contar, y que él tiene que considerar esto y aquello y lo otro, y que yo fui una buena persona, y que lo que sea, juicio. Eso es lo que habrá si no nos arrepentimos mientras haya tiempo de salvación. Y esto se tiene que empezar a integrar a nosotros porque para Jesús era importante, porque Él sabía que tenemos que advertirle a la gente. ¿Y cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta confrontar a la gente y no saber lo que pensarán? Y eso, y queremos decirlo no porque venía Jesús, porque Él quiere ser tu amigo y quiere que todo esté bien. Y hermano, eso es un evangelio incompleto. Jesús te dice que el verdadero amor advierte de la verdadera y la peor tragedia de todas. Si yo veo que eso que Matías a veces cuando quedamos acá o sale, se va para afuera o lo que sea, y si siento, vieron que a veces uno siente venir de lejos un motor así bien fuerte, alguien que está una moto que está haciendo carreras acá, o un auto que viene, y lo veo que está yendo corriendo hacia la calle. No le voy a decir, vení a jugar con papi, vení que la vamos a pasar bien, vení que yo te quiero mucho. Es decir, salí de ahí, por favor, salí de ahí, que te van a pasar por arriba, viene destrucción sobre tu vida. De la misma manera, el amor de Jesús se manifiesta en advertirnos que viene un juicio venidero y que nosotros, si no nos arrepentimos, toda nuestra vida, toda nuestra eternidad está completamente perdida y esa es la peor cosa que jamás nos podría llegar a pasar. Estamos dormidos al momento de considerar en nuestra vida de lo que hemos sido salvados, si es que hemos sido salvados. Y estamos tan dormidos al momento de acercarnos a la gente y de decirle, arrepentite, porque no sabes hasta cuándo vas a tener tiempo. Y vení y experimentá la bondad de Dios y experimentá la vida abundante de Dios para tu vida. Y grandes cosas tiene Dios para vos. Pero la primera cosa grande que tiene para vos es que escapes de una eternidad completamente bajo el castigo y la ira de Dios por tu merecido pecado. Si no se arrepientan. Este castigo es para todos. Pero Dios, en su infinito amor, proveyó un camino, una verdad y una vida. Solamente a través de Jesús. Solamente a través de Jesús. No hay nadie. No nos dejemos engañar. Dejemos de jugar con ideas posmodernistas de verdades relativas. Dejemos de pensar, bueno, porque más o menos que vivió de esta manera y que sí que una vez oró y confesó. Solamente un camino, solamente una verdad y solamente una vida. Entonces es una tragedia verdadera, la tragedia más grande es encontrarnos con Dios sin habernos arrepentido. La verdadera tragedia, una tragedia enorme, grande, es encontrarnos con Dios sin habernos arrepentido. Y después les conté una parábola. Y ahí sí pasamos al versículo 6, la otra placa amarilla. Ahí va. Había un hombre que había plantado una higuera en una viña,
lo cual de por sí es medio raro. Pensé que en las viñas se plantaban vides. Pero este hombre plantó una higuera que uno diría, ¿qué hace en una viña? Pero la plantó ahí. Estaba media desubicada, pero la plantó ahí. Y este hombre, podríamos decir, si ya empezamos a interpretar, y ahora vamos a ver algunos pasajes sobre esto, este hombre, aunque quizá colocó el árbol menos indicado en una tierra que estaba preparada para otro tipo de fruto, para otro tipo de árbol, la colocó y esperaba un fruto bueno. Claramente, Jesús está hablando de su pueblo Israel. Vieron que veníamos hablando que Jesús sigue una y otra vez diciendo como Él es el que vino a buscar el fruto que Israel debería haber dado en todo el tiempo desde que Dios formó su pueblo. Y vamos a ver algunos pasajes que nos ayudan a clarificar esta idea. El primero es ahí en Isaías, creo. Sí. ¿Una más? Ahí va. Está medio chiquito, pero si no lo llegan a leer, me escuchan. Ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra y le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña dio uvas amargas? Déjenme decirle ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos. Dejaré que se destruya, derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre, donde no podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. Por si no entendíamos la metáfora, la nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia. ¿Cuál es el fruto que el Señor espera de su pueblo? Una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. ¿Una más? Y ahí Jesús, también estoy seguro que Jesús cuando habló de esto estaba pensando en Isaías 5. Yo soy la vid verdadera, dijo en Juan 15, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Claro, imagínense, estaban escuchando estas cosas todo el tiempo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria al Padre. Y por último, en Miqueas 7, versículo 1, esto porque hasta ahora venimos hablando de la vid, y yo les dije que Jesús habla de que Él plantó una higuera en una vid. Miserable de mí, me siento como el recolector de fruta que después de cosechar no encuentra nada que comer. No encuentro ni un racimo de uvas, ni uno de los primeros higos para saciar mi hambre. Entonces claramente Miqueas nos termina de aclarar de que son imágenes paralelas que Dios usa
tanto la higuera como la vid para referirse a su pueblo, y que Él estaba esperando frutos. Que Jesús había venido a buscar el fruto de su pueblo y en vez de rectitud había encontrado violencia, en vez de justicia había encontrado opresión. ¿Y sobre qué significa esto de que le respondió el que estaba trabajando el viñedo, que le dice: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después? Es una de esas frases que según el teólogo, según el estudioso, puede significar tantas cosas. Yo me inclino, esto es algo personal, son de esas cosas que quedan a la libre interpretación de cada uno, pero yo me inclino a que la vida de Jesús en la tierra, principalmente los prácticamente 3 años que le estuvo como ministrando, Él seguía llamando al arrepentimiento del pueblo de Israel. Él seguía dando ese tiempo más. Él seguía diciendo: vengan, arrepiéntanse, síganme, vengan en pos de mí. Si no, si Jesús hubiera venido directo, a decir, bueno, no había fruto, pum, nos vamos, todo su ministerio no hubiera sido necesario. Hubiera llegado, hubiera juzgado a la nación, o quizá su primer acto público hubiera sido, por alguna razón, ser entregado en una cruz para ofrecer salvación a toda la humanidad y decir, bueno, y el resto de oportunidad de arrepentimiento de Israel, no, ya está. Ya me crucificaron, quedaron desechados. Y yo creo que lo que dice el versículo 9, poco tiempo después iba a cumplir, que dijo: si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Y ahí también nos quedan algunos pasajes. En el comienzo, en Lucas 3, versículo 9, ¿se acuerdan que esto ahí cuando estamos hablando de Juan el Bautista? Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Y después, más adelante, ahora si saltamos al final de Lucas, bueno, llegando al final, Lucas 19, dice: el acercarse a Jerusalén, y esto sí que ya estaba llegando a Jerusalén para ser entregado. Todas estas cosas, estos versículos son los que me hacen llegar a la conclusión que Jesús se refería a ese momento, a ese tiempo de gracia de su ministerio. Porque Jesús, terminando su ministerio, llegando a Jerusalén, cuando Él iba a ser entregado, dice que al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de Él y comenzó a llorar. Ver la ciudad de Jerusalén, eso sí le causaba conmoción, eso sí lo removía hasta lo profundo de su ser. Y no estaba viendo un accidente, no estaba viendo ninguna torre que se desplomara, no estaba viendo ninguna masacre de soldados. Lo que veía era gente que comía, que bebía, que disfrutaba, que celebraba, sin saber que eran frutos amargos y que el tiempo de juicio había llegado. Y Jesús lloraba diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora ya es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Jesús sabía que había llegado a Jerusalén a su último momento y Él sabía que en esos días nada iba a cambiar. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Jesús hablando de la destrucción de Jerusalén que iba a venir dentro de pocos años después de eso. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Unos 30 años después de la muerte de Jesús, Israel o Judá seguía queriendo rebelarse en contra de los romanos. Y finalmente encontraron gente que hiciera suficiente alboroto y que empezara a oponerse a los romanos. Y te podés imaginar
que apenas eso llegó a los oídos del emperador, dijo, ¿estos quiénes son? No son nada. Si los soldados romanos que tengo cuidando ese lugar no pueden contra ellos, ya les mando el ejército entero. Y en poco tiempo, en Jerusalén, ahí entre el año 65 y el 70 después de Cristo, no quedó una piedra sobre piedra. Y desde ese entonces ya ni siquiera tuvieron posibilidad, hasta el día de hoy, 2000 años después, Israel nunca pudo volver a ofrecerle sacrificios a Dios. Siguen todavía planificando cómo van a hacer hasta el día de hoy para construir el templo. Y Dios no se los ha permitido. ¿Por qué? Porque no supieron reconocer el momento de la visitación de Dios. Entonces yo les dije que lo primero, que la verdadera tragedia es encontrarnos con Dios sin arrepentirnos. Y la segunda cosa que Jesús nos dice es que la verdadera tragedia es encontrarnos con Dios sin haber dado fruto. Y es una consecuencia natural del arrepentimiento. El problema es que muchos de nosotros vivimos engañados, pensando, diciéndonos a nosotros mismos que nos hemos arrepentido porque una vez hicimos una oración, porque una vez, porque tuvimos un momento en nuestras vidas donde le prestamos atención a las cosas de Dios. Pero Jesús dice, el arrepentimiento es un cambio de vida. El arrepentimiento produce vida y la vida produce fruto. ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué nos va a pasar a nosotros cuando nos encontramos con Dios? ¿Qué fruto está dando nuestra vida? Y Jesús nos dice, qué terrible es que vos recibiste la gracia salvadora de Dios. Dios hecho hombre se encarnó, vivió una vida sin pecado, murió por tus pecados. Al tercer día resucitó y ofreció darte vida nueva a través de su Espíritu y el poder para vencer el pecado. ¿Y qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con ese gran tesoro que Dios te dio? ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? Hay una diferencia. Hay una diferencia. Yo les he dicho que como Jesús le estaba hablando directamente al pueblo de Israel, estos pasajes no nos hablan de que nosotros vamos a perder nuestra salvación. Jesús es claro, la Biblia es clara que la salvación es solamente por fe, por gracia, por medio de la fe. Y también nos dice que nos evaluemos si estamos en la fe, porque la verdadera fe produce frutos. Pero también nos dice que algunos que tuvieron una fe genuina y salvadora, dice que serán salvos como por fuego. Y en algún momento nos meteremos en detalle por eso, ya quiero cerrar. Pero qué terrible es. Nosotros pensamos que llegar al cielo es como que, bueno, vamos a estar todos en igualdad de condiciones. Tipo, está bueno acá, no sé, todo bien. Y llegamos al cielo y de repente, todo precioso, la calle de oro, todo lindo, todo lo demás. Si miramos con atención las Escrituras, es clara que la eternidad, por linda que sea, al estar finalmente en la presencia de Dios, va a ser distinta para nosotros, según lo que hayamos hecho con el gran regalo y el tesoro de la salvación que nos dio. Y qué lindo sería que nosotros podamos presentarnos delante de Dios diciendo, Señor, con lo que vos me diste, yo disfruto. Yo disfruto y te lo presento como una ofrenda. Como esos 24 ancianos en el Apocalipsis que recibiendo sus coronas, tomaron las coronas y las arrojaron delante del trono de Dios. No porque despreciaran la corona, no porque Dios hubiera estado equivocado en darle coronas, sino porque ellos estaban contentísimos de poder darle todo aquello que ellos hayan recibido por su vida de dar frutos y presentarlo como una ofrenda delante de Dios. Entonces, ¿queremos saber cuál es una verdadera tragedia en nuestra vida? Presentarnos delante de Dios sin habernos arrepentido. Y la segunda tragedia tan terrible es presentarnos delante de Dios, habiéndonos arrepentido, pero sin haber dado fruto en nuestra vida y haber desperdiciado toda la salvación que el Señor nos dio. Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que si en este momento nosotros estamos inseguros
de qué va a pasar cuando nos encontremos con Dios. Que podamos decirle, Señor, me arrepiento, yo no quiero tener ese final tan triste y entiendo que me advertís, que me lo decís, que me lo contás, porque me amás profundamente. Si no, no me lo dirías. Si no, ese juicio yo hubiera llegado. Si no, no hubiera habido paciencia. Si no, no estaríamos luego 2000 años en un tiempo de gracia y de perdón esperando tu regreso. Y si has recibido ese perdón inmerecido de Dios, pregúntate, ¿qué fruto está dando mi vida? ¿Qué está generando en mi vida el saber que soy parte del pueblo de Dios? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en mí? ¿Cómo estoy yo reflejando esto a otros? ¿Cómo estoy yo amando a mi prójimo al advertirle del juicio venidero y de la gracia infinita? Porque si hablamos de un juicio infinito, si hablamos de una verdadera tragedia, solamente una gracia infinita puede cubrir eso. Y esa es la gracia de nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos venir delante de tu presencia, Señor. Con la solemnidad y con la seriedad que tu palabra merece. Solamente, Señor, es tu Espíritu Santo el que puede cavar en lo profundo de nuestro ser la seriedad de la realidad eterna, Señor. Yo te pido, Señor, que como hiciste, Señor, con Eliseo y con su sirviente, en aquel momento que les abriste los ojos espirituales para ver la realidad espiritual a su alrededor. Yo te pido, Señor, harías el milagro en esta semana. Oh, gloria a ti, Señor, si es en nuestra vida. Pero en esta semana, Señor, poder saborear lo que es caminar día a día. Ir a nuestra casa, ir a nuestros hogares, ir a trabajar, ir a estudiar, relacionarnos con nuestra familia. Incluso afrontar nuestros problemas, afrontar las realidades cotidianas de nuestra vida con una perspectiva eterna. Señor, yo te pido que sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, traiga, Señor, sobre nosotros una perspectiva de la eternidad, de lo hermosa que será una eternidad contigo, pero lo increíblemente terrible y estremecedor que sería, Señor, una eternidad sin ti. Y una eternidad, Señor, bajo el justo juicio por nuestra rebeldía y por nuestro pecado. Padre, Señor, danos lentes para ver, Señor, que con cada persona que nos encontramos con alguien, Señor, que tiene vida eterna, Señor, en sus corazones, pero que pueden estar destinados a juicio eterno o a gloria eterna. Padre, Señor, danos ese corazón de compasión que está dispuesto, Señor, a saltear el miedo a los prejuicios, el miedo al que dirán, el miedo a que no le caigamos bien a la gente para decirle, arrepentite porque juicio viene sobre cada uno de nosotros si no te buscamos. Padre, trae un verdadero avivamiento, Señor, entre nosotros, que comience con corazones contritos, Señor, que te buscan y que con desesperación, Señor, quieren advertir a cualquiera que esté lejos de tu presencia, que se entregue por completo a ti. Padre, que esto no termine acá, Señor. Haz tu obra en tu iglesia, estremecenos. Padre, que media sigamos ahora con nuestras rutinas, con nuestros viajes, con nuestros almuerzos, con nuestras tardes, Señor. Ayúdanos a mantener, Señor, un sentir de solemnidad en cada una de las cosas que hagamos. Sabiendo, Señor, que vos solamente tú eres digno de recibir toda nuestra vida, toda nuestra adoración y todo el fruto de nuestra vida. En el poderoso nombre de Jesús.